En los albores del siglo XX, la península de Corea vivía uno de los momentos más turbulentos de su historia. Era una tierra dividida por los intereses de los imperios y las tensiones ideológicas del mundo moderno. Entre montañas cubiertas de niebla, aldeas humildes y una nación bajo ocupación extranjera, nació un niño llamado Kim Song-ju, quien más tarde sería conocido como Kim Il-sung, el fundador de la República Popular Democrática de Corea. Era el 15 de abril de 1912, un día que, décadas más tarde, sería celebrado como el Día del Sol por millones de personas. En aquel momento, sin embargo, Corea no era una nación libre. Desde 1910, el Imperio japonés había anexado el territorio, imponiendo su idioma, sus leyes y su bandera sobre un pueblo con una cultura milenaria. La ocupación trajo con ella represión, trabajo forzado y una lucha constante por preservar la identidad nacional. Los padres de Kim Il-sung, Kim Hyong-jik y Kang Pan-sok, eran campesinos profundamente nacionalistas. Su hogar estaba impregnado de un espíritu de resistencia. Kim Hyong-jik, además de granjero, era maestro y predicador cristiano, lo que le permitió tener acceso a ideas de libertad y autodeterminación. Desde niño, Kim Song-hu fue testigo de cómo su familia ayudaba a refugiados y militantes antijaponeses, y ese ambiente moldeó su carácter. Cuando Kim Il-sung tenía apenas 6 años, su familia decidió emigrar a Manchuria, una región del noreste de China, donde miles de coreanos exiliados buscaban refugio y formaban comunidades resistentes. Allí comenzó a entender que su país estaba siendo despojado no solo de su independencia, sino también de su dignidad. El niño que soñaba con liberar una nación. Durante su infancia en Manchuria, Kim Il-sung recibió educación formal en escuelas chinas, donde destacó por su inteligencia y carisma. Le fascinaban las historias de líderes revolucionarios y héroes de independencia. Admiraba a figuras como Sun Yat-sen y a los movimientos comunistas que se extendían por Asia tras la Revolución Rusa de 1917. Esa ideología comenzaba a encender una chispa en la mente del joven coreano, la posibilidad de una revolución popular. En 1926, cuando tenía apenas 14 años, se unió a un grupo clandestino llamado Asociación para la Derrota del Imperialismo, fundado por estudiantes que soñaban con liberar Corea del yugo japonés. Este fue el primer paso concreto de Kim hacia la lucha política. El nombre mismo del grupo simbolizaba una declaración de guerra contra la injusticia y el dominio extranjero. Sin embargo, la vida en el exilio era dura. La familia vivía en pobreza constante y la persecución japonesa era implacable. En 1926, su padre falleció en circunstancias difíciles, dejándolo con un profundo resentimiento hacia los invasores. Su madre, Kang Pan-sok, continuó apoyando la causa nacionalista hasta su muerte. Estos golpes personales reforzaron la determinación de Kim. Su vida estaría dedicada a la independencia de su pueblo. De estudiante a guerrillero, en la década de 1930, Asia ardía en conflictos. Japón había invadido grandes partes de China y la resistencia coreana se organizaba en pequeñas células guerrilleras. A los 18 años, Kim Il-sung decidió unirse a la lucha armada en Manchuria, integrándose al ejército de guerrilleros antijaponeses del Nordeste, una fuerza irregular que combinaba tácticas comunistas con estrategias de supervivencia en las montañas heladas. El joven Kim se ganó rápidamente el respeto de sus compañeros por su audacia y liderazgo. Su habilidad para moverse entre los bosques, planificar emboscadas y mantener la moral del grupo lo convirtieron en un símbolo de esperanza para los combatientes coreanos. Adoptó el nombre de guerra Kim Il-sung, que significa el que se eleva como el sol, un alias que más tarde se transformaría en su identidad definitiva. Los años en la guerrilla fueron brutales. Pasaban semanas sin alimentos adecuados, enfrentando el frío extremo del norte de China, pero su determinación nunca flaqueó. El grupo de Kim Il-sung
operaba en las zonas fronterizas, atacando destacamentos japoneses y destruyendo líneas de comunicación. Aunque eran numéricamente inferiores, lograban mantener la lucha gracias a su disciplina y a su convicción ideológica. Durante este periodo, Kim Il-sung comenzó a construir su reputación como líder carismático. Muchos combatientes lo veían no solo como un comandante militar, sino como una figura casi mística que encarnaba la resistencia coreana. Su fama se extendió entre los exiliados, y con el tiempo, incluso los japoneses comenzaron a considerarlo una amenaza seria. El contexto internacional. Corea entre gigantes. Mientras Kim Il-sung combatía en los bosques de Manchuria, el mundo se hundía en el caos de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Japón se había aliado con Alemania e Italia, mientras que la Unión Soviética buscaba expandir su influencia en Asia. Este equilibrio de poderes fue clave para el futuro de Corea. En 1940, Kim Il-sung y sus combatientes se retiraron hacia territorio soviético para reorganizarse y entrenar bajo el mando del Ejército Rojo. Allí aprendió tácticas militares modernas y conoció de cerca el sistema comunista soviético, que más tarde influiría profundamente en su gobierno. Fue en esos años que el joven líder comenzó a construir su visión de una Corea independiente, comunista y autosuficiente. Cuando Japón se rindió en 1945, tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el mapa político de Asia cambió para siempre. Corea, que durante 35 años había sido una colonia japonesa, fue liberada, pero también dividida. El paralelo 38 grado marcó una frontera temporal. El norte quedó bajo la influencia de la Unión Soviética y el sur bajo la administración de Estados Unidos. En ese contexto, Kim Il-sung regresó a su patria después de casi 20 años en el exilio. Fue recibido como un héroe, aunque muchos coreanos apenas conocían su verdadero pasado. La maquinaria soviética se encargó de promover su imagen como el gran libertador de Corea, el comandante invicto que había desafiado al imperio japonés. El nacimiento de una nueva Corea. El 9 de septiembre de 1948, se proclamó oficialmente la República Popular Democrática de Corea, con Kim Il-sung como su primer ministro. El país nacía bajo la promesa de construir una sociedad sin clases, independiente y basada en los ideales del socialismo coreano. Mientras tanto, al sur, Syngman Rhee se convertía en presidente de la recién fundada República de Corea, apoyada por Washington. Así comenzó la división definitiva de la península. Desde sus primeros discursos, Kim Il-sung buscó consolidar su poder apelando al nacionalismo. Prometió restaurar la dignidad de su pueblo, reconstruir la economía devastada por la guerra y expulsar cualquier influencia extranjera. Sin embargo, el país estaba bajo una fuerte tutela soviética. Miles de asesores rusos ayudaban a organizar el nuevo Estado, desde el ejército hasta el sistema educativo. A pesar de ello, Kim supo maniobrar políticamente para mantener su liderazgo firme, presentándose como el símbolo de la independencia coreana. Durante los primeros años de su gobierno, implementó reformas agrarias radicales, nacionalizó la industria y lanzó campañas de alfabetización masiva. En un país donde la mayoría de la población vivía en la pobreza, estas medidas le dieron una base de apoyo real. La propaganda comenzó a retratarlo como un líder paternal, cercano al pueblo y visionario. El camino hacia la guerra, pero la división del país era una herida abierta. Kim Il-sung consideraba que Corea debía reunificarse bajo un solo sistema, y en su visión, ese sistema debía ser el suyo. En 1950, tras meses de preparación y con apoyo táctico de la Unión Soviética y China, las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, iniciando la Guerra de Corea. El conflicto fue devastador. En solo 3 años, millones de coreanos perdieron la vida, y el país quedó reducido a ruinas. Kim Il-sung, sin embargo, logró proyectarse como el defensor de la soberanía nacional frente al imperialismo extranjero,
un discurso que se mantendría como eje central del régimen durante décadas. Cuando el alto el fuego fue firmado en 1953, Corea del Norte estaba destruida, pero Kim había logrado consolidar su imagen como el gran líder, el hombre que enfrentó a potencias mundiales en nombre de su pueblo. A partir de ese momento, comenzaría la etapa más compleja de su mandato: la reconstrucción, la consolidación ideológica y la creación de un sistema político sin precedentes, donde la figura del líder se confundiría con la del Estado mismo. La guerra había terminado, pero lo que quedaba de Corea del Norte en 1953 era un paisaje desolado. Las ciudades estaban en ruinas, las vías férreas destruidas, los campos arrasados. Más del 80% de las instalaciones industriales habían sido reducidas a cenizas. Millones de familias vivían en refugios improvisados, sin electricidad ni alimentos. En medio de ese escenario, Kim Il-sung se presentaba como el hombre que reconstruiría una nación desde las cenizas. A su regreso triunfal a Pyongyang, fue recibido por multitudes que lo aclamaban como el héroe que había desafiado a las potencias del mundo. Pero detrás de los discursos y las celebraciones, el desafío era monumental: reconstruir un país devastado, consolidar su autoridad y, sobre todo, definir una identidad nacional en medio de la Guerra Fría. Reconstrucción de un país roto. Con ayuda económica y técnica de la Unión Soviética y de China, Kim Il-sung inició un plan de reconstrucción acelerada. Las primeras medidas se centraron en la rehabilitación industrial y agrícola. Se levantaron fábricas, represas y escuelas a un ritmo impresionante. El país adoptó un modelo de planificación centralizada, con metas quinquenales inspiradas en los planes soviéticos. Durante los primeros años, los resultados fueron notables. La producción de acero, carbón y electricidad aumentó rápidamente. En las zonas rurales, el gobierno impulsó la colectivización agraria, eliminando la propiedad privada de la tierra y organizando a los campesinos en cooperativas. Estas medidas se presentaban como pasos hacia una sociedad igualitaria, pero también sirvieron para controlar más eficientemente a la población. Kim Il-sung aprovechó cada logro económico para fortalecer su imagen. Las fábricas y los campos no solo producían bienes, sino también símbolos de fidelidad al líder. Los medios de comunicación, todos estatales, comenzaron a construir el retrato de un dirigente infalible, sabio y paternal. El surgimiento de la ideología Juche. En la década de 1950, Corea del Norte aún dependía en gran medida de la Unión Soviética. Sin embargo, Kim Il-sung desconfiaba profundamente de la subordinación ideológica. No quería que su nación fuera vista como un simple satélite del Kremlin. Fue así como empezó a formular una doctrina propia: la ideología Juche. El término Juche se traduce comúnmente como autosuficiencia o espíritu de independencia. En palabras de Kim, significaba que el pueblo coreano debía ser el dueño de su destino, sin depender de potencias extranjeras, ni siquiera de los aliados socialistas. En los años siguientes, esta idea se convirtió en el pilar del Estado. El Juche no solo era una teoría política, sino un marco de pensamiento que abarcaba todos los aspectos de la vida: la economía, la educación, la cultura e incluso la religión. Según esta doctrina, el hombre era el centro del universo y debía moldear su entorno mediante la voluntad revolucionaria. En la práctica, esto se tradujo en una exaltación constante del sacrificio colectivo y la obediencia al líder, presentado como la encarnación viva del pueblo. Hacia finales de los años 50, Kim Il-sung logró purgar a sus opositores internos, algunos de ellos simpatizantes de Moscú o Pekín, consolidando así un control total del Partido del Trabajo de Corea. Este proceso, aunque silencioso, fue decisivo. Desde entonces, toda disidencia fue vista como una amenaza a la unidad nacional. El culto al líder. A medida que su poder crecía, también lo hacía el culto a su persona. Las imágenes de Kim Il-sung comenzaron a aparecer en todas las escuelas, fábricas y edificios públicos.
Los niños aprendían desde temprana edad canciones dedicadas al gran líder, y cada logro se atribuía a su sabiduría. Las biografías oficiales lo retrataban como un genio militar, un pensador profundo y un padre amoroso del pueblo. En los años 60, el culto a la personalidad alcanzó niveles comparables a los de Stalin en la Unión Soviética o Mao en China. Pero en Corea del Norte, este fenómeno se volvió aún más estructurado. Se estableció un sistema de lealtad hereditaria. Las familias eran clasificadas según su grado de fidelidad al régimen. Aquellos considerados leales tenían mejores oportunidades de educación y trabajo. Los dudosos eran relegados a zonas rurales o tareas manuales. Kim Il-sung se convirtió no solo en líder político, sino en una figura casi sagrada. Su cumpleaños se celebraba como una fiesta nacional y las anécdotas sobre su vida se transformaban en parábolas morales. A partir de ese momento, la figura del líder ya no podía separarse de la identidad del país. La década de la industrialización. Durante los años 60, Corea del Norte vivió un período de crecimiento acelerado. Apoyada por la ayuda soviética y China, la economía logró recuperarse hasta superar en algunos indicadores a la del sur. La educación y la salud eran gratuitas. La vivienda estaba garantizada por el Estado y el desempleo prácticamente no existía. Para muchos países del tercer mundo, el modelo norcoreano parecía un ejemplo de desarrollo independiente. El gobierno promovía un discurso de orgullo nacional. Corea no necesita del mundo, proclamaban los eslóganes. Los medios exaltaban la idea de que el país había alcanzado la prosperidad sin depender de potencias extranjeras. Sin embargo, esa narrativa ocultaba una realidad más compleja. La economía estaba cada vez más aislada y rígidamente planificada, lo que limitaba la innovación y la productividad a largo plazo. En esta época también se impulsaron grandes proyectos arquitectónicos y culturales. Pyongyang fue reconstruida como una ciudad modelo socialista, con amplias avenidas, monumentos imponentes y edificios administrativos que reflejaban la fuerza del régimen. Cada estructura era un mensaje político. Corea del Norte se presentaba al mundo como una nación moderna y autosuficiente, guiada por un líder visionario. Control social y propaganda. El sistema de control interno fue una de las creaciones más efectivas de Kim Il-sung. El Estado organizó una red de vigilancia que llegaba a todos los rincones del país. Cada barrio, fábrica o escuela tenía comités encargados de reportar conductas sospechosas. El objetivo no era solo castigar la disidencia, sino prevenirla. La información exterior estaba estrictamente controlada. Los medios reproducían únicamente la versión oficial de los hechos. Los ciudadanos crecían en un entorno donde el Estado no era un ente distante, sino una presencia constante en la vida diaria. El lenguaje mismo fue moldeado. Se eliminó la palabra yo en muchos contextos, reemplazada por expresiones colectivas. El individuo debía desaparecer ante el colectivo. Sin embargo, dentro de ese sistema cerrado, se mantenía una narrativa poderosa, la de la resistencia frente a los enemigos externos. El discurso oficial insistía en que el país seguía amenazado por fuerzas extranjeras que querían destruir su independencia. Este relato sirvió como mecanismo de cohesión, justificando la militarización y la vigilancia constante. Relaciones exteriores y equilibrios de poder. Durante la Guerra Fría, Corea del Norte se movía hábilmente entre sus dos grandes aliados, la Unión Soviética y China. Kim Il-sung mantenía relaciones diplomáticas con ambos, pero sin someterse completamente a ninguno. Su estrategia era equilibrar las influencias externas mientras afirmaba la autonomía del país. En los años 70, aprovechando la distensión internacional, Corea del Norte logró establecer relaciones con varios países del tercer mundo. Se presentaba como modelo de nación revolucionaria, ofreciendo apoyo técnico a movimientos de liberación en África y Asia. Su narrativa de independencia y orgullo nacional encontraba eco entre naciones recién descolonizadas. Pero esa expansión diplomática también tenía un objetivo interno:
demostrar al pueblo que su sistema era respetado en el mundo. Los medios mostraban imágenes de líderes extranjeros rindiendo homenaje al gran líder, reforzando la idea de que Corea del Norte era una potencia moral. El juche en la práctica, a mediados de los 70, el juche se había convertido en una doctrina de Estado completamente desarrollada. Los textos oficiales explicaban que el pueblo debía ser autosuficiente en la economía, independiente en la política y autodefensivo en lo militar. Se impulsaron campañas masivas para aumentar la producción sin depender de importaciones. La educación fue reestructurada para inculcar el pensamiento juche desde la infancia. Los niños aprendían no solo matemáticas o historia, sino también los principios revolucionarios del líder. La universidad se convirtió en un espacio de formación ideológica, donde cada estudiante debía estudiar las obras de Kim Il-sung como parte obligatoria del currículo. El juche también se reflejó en la cultura. El arte, la música y el cine fueron utilizados para exaltar la figura del líder y los valores de sacrificio, unidad y obediencia. Las obras teatrales mostraban a campesinos y soldados que triunfaban gracias a la guía del padre de la nación. En esencia, el juche sirvió como herramienta para mantener la cohesión interna. En un país aislado y con recursos limitados, la fe en la autosuficiencia se transformó en un elemento de supervivencia nacional. El legado de una dinastía. Hacia finales de los años 70, Kim Il-sung ya era un hombre mayor, pero su autoridad permanecía intacta. El país había sido moldeado a su imagen y su palabra tenía rango de ley. Fue en ese contexto cuando comenzó a preparar cuidadosamente su sucesión. Su hijo, Kim Jong-il, había crecido dentro del aparato del partido. A diferencia de su padre, no tenía experiencia militar directa, pero destacaba por su habilidad en la organización y la propaganda. Durante la década de los 80, Kim Il-sung promovió discretamente a su hijo en los cargos clave del gobierno y el partido, asegurando que la transición de poder se diera sin resistencia. En 1980, durante el BUBE Congreso del Partido del Trabajo, Kim Jong-il fue presentado públicamente como el heredero. Para la mayoría de los observadores extranjeros, aquello marcó el nacimiento de una monarquía comunista, un sistema político heredado dentro de una familia, algo único en el mundo socialista. Últimos años de Kim Il-sung. Durante los años finales de su vida, Kim Il-sung mantuvo su rol como figura unificadora. El país enfrentaba nuevos desafíos: el colapso de la Unión Soviética, la pérdida de aliados económicos y el aislamiento internacional. A pesar de ello, continuó promoviendo la idea de que Corea del Norte podía sostenerse por sí misma gracias al juche. En 1994, cuando falleció a los 82 años, dejó atrás un país profundamente marcado por su visión. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en el Palacio Kumsusan, convertido en mausoleo. Su título oficial pasó a ser Presidente Eterno de la República, y su nombre quedó inscrito para siempre en la Constitución. El Estado que fundó siguió gobernado por su familia, y su ideología se mantuvo como el corazón del sistema. Aún décadas después de su muerte, millones de coreanos siguen rindiendo homenaje a su figura, símbolo de un país que ha vivido al margen del mundo bajo la promesa de independencia absoluta. Cuando Kim Il-sung falleció el 8 de julio de 1994, la noticia sacudió a todo el país. En las calles de Pyongyang, miles de personas lloraban, muchas sin comprender aún lo que significaba la pérdida del hombre que había guiado sus vidas durante casi medio siglo. Para la mayoría, Kim Il-sung no era simplemente un dirigente, era el padre de la nación, el arquitecto de su independencia y la figura en torno a la cual giraba toda la identidad del pueblo norcoreano. Pero la muerte del gran líder no marcó el fin de su influencia. Muy por el contrario, su ausencia física consolidó un sistema político y simbólico que lo inmortalizó. En el corazón de Pyongyang, su cuerpo embalsamado descansaría en el Palacio Kumsusan del Sol, convertido en un santuario nacional. Desde entonces,
sería conocido oficialmente como el presidente eterno de la República Popular Democrática de Corea. El país, sin embargo, enfrentaba un futuro incierto. Con la caída del bloque soviético, Corea del Norte había perdido a su principal aliado económico y militar. La nación debía sobrevivir en un mundo donde el comunismo estaba en retroceso y el aislamiento se profundizaba. En ese contexto, su hijo, Kim Jong-il, tomó el poder en medio de un entorno global radicalmente distinto al que su padre había dominado. La transición del poder, Kim Jong-il, y la continuidad del legado. A diferencia de otros regímenes socialistas, la sucesión en Corea del Norte no implicó un golpe ni una reforma. Fue una herencia cuidadosamente planificada. Kim Jong-il, designado como heredero desde principios de los años 80, había pasado décadas preparándose para el momento. Educado en las universidades norcoreanas más prestigiosas y formado en el aparato del Partido del Trabajo, Kim Jong-il había sido responsable de áreas claves como la propaganda, la cultura y las Fuerzas Armadas. Durante los últimos años de su padre, ya era quien tomaba muchas decisiones tras bambalinas. Cuando asumió oficialmente el liderazgo en 1994, no hubo elecciones ni proclamaciones formales de cambio. Simplemente, el hijo continuó el camino del padre. El Estado lo presentó como la continuación natural del linaje revolucionario. Un líder que había heredado no solo el poder, sino también el espíritu del fundador. El mensaje era claro. Kim Il-sung no había muerto, sino que su voluntad vivía a través de su hijo. Esta idea reforzaba el concepto de continuidad dinástica dentro del socialismo norcoreano, un fenómeno sin precedentes en el mundo comunista. La marcha ardua. La década más difícil, la llegada de Kim Jong-il al poder, coincidió con una de las peores crisis en la historia de Corea del Norte. Tras la desaparición de la Unión Soviética, el país perdió gran parte de su comercio internacional, su suministro de combustible y sus fuentes de ayuda técnica. Las industrias dependientes de maquinaria soviética comenzaron a paralizarse. Entre 1994 y 1998, el país vivió una etapa que oficialmente se conoció como la Marcha Ardua, un período de hambruna y dificultades extremas. La combinación de sequías, malas cosechas y la falta de recursos llevó al colapso del sistema de distribución de alimentos. Millones de personas sufrieron escasez, y el país se cerró aún más al mundo exterior. A pesar de la tragedia, el régimen mantuvo el discurso de resistencia. La propaganda estatal insistía en que el pueblo debía soportar el sacrificio con valentía, siguiendo el ejemplo de Kim Il-sung, quien había sobrevivido a la guerra y reconstruido el país desde la nada. Las imágenes del gran líder eran utilizadas para mantener la moral. Su rostro aparecía en carteles, billetes, libros y en los informativos diarios, recordando que su espíritu seguía guiando a la nación. Durante esta crisis, Kim Jong-il reforzó la ideología Juche, añadiéndole un nuevo componente: la política Songun, o prioridad militar. Según esta doctrina, el ejército se convirtió en el eje central del Estado y la sociedad. El liderazgo defendía que solo una nación fuerte militarmente podía garantizar su soberanía. Así, mientras gran parte de la población luchaba por sobrevivir, el régimen invertía en mantener y modernizar sus fuerzas armadas. Esta política marcó el inicio de una nueva era en la historia de Corea del Norte, la del aislamiento estratégico y la autosuficiencia militar. El Juche y el mito de la inmortalidad. La muerte de Kim Il-sung fue transformada en un acto simbólico de continuidad espiritual. En la narrativa oficial, el líder no había fallecido, simplemente había ascendido a una forma eterna de existencia. La constitución del país fue modificada para declararlo presidente eterno, una figura sagrada que seguiría guiando al Estado por toda la eternidad. En las escuelas, los niños aprendían que Kim Il-sung seguía velando por ellos. En cada fábrica, oficina y unidad militar se mantenía un retrato de él acompañado de flores frescas.
El pueblo debía rendir homenaje diariamente con inclinaciones y momentos de silencio. Incluso las fechas del calendario fueron alteradas. El año 1912, nacimiento de Kim Il-sung, pasó a ser el año 1 del calendario Juche. Así, el tiempo mismo quedó ligado a su figura. La historia nacional se reorganizó en torno a su vida, y la existencia del país se interpretó como una prolongación de su legado. El Juche, bajo esta reinterpretación, se convirtió más en una filosofía espiritual que política. Ya no era solo la idea de independencia, sino una forma de fe colectiva que exigía devoción. Cada ciudadano debía esforzarse por vivir según los principios de sacrificio, obediencia y pureza moral que se atribuían al gran líder. Este sistema simbólico fue una de las herramientas más eficaces del régimen para mantener la estabilidad. En un mundo globalizado y hostil, la imagen de Kim Il-sung funcionaba como escudo emocional y fuente de unidad nacional. Aislamiento, tecnología y supervivencia. En los años 2000, Corea del Norte se convirtió en uno de los países más herméticos del planeta. El gobierno de Kim Jong-il heredó un sistema rígido y lo reforzó con medidas tecnológicas de control interno. El acceso a Internet fue restringido únicamente a organismos estatales y centros de investigación. El contacto con el extranjero requería autorización directa del partido. Sin embargo, dentro de sus límites, el país continuó desarrollándose en ciertas áreas estratégicas: la industria militar, la investigación científica y la energía nuclear. La energía atómica, presentada oficialmente como fuente de desarrollo pacífico, también se convirtió en una herramienta política de disuasión. El régimen afirmaba que era la única forma de garantizar la soberanía nacional frente a amenazas externas. Mientras tanto, las ciudades mantenían una apariencia ordenada y limpia, pero detrás de esa fachada se ocultaba una economía frágil. La escasez seguía siendo parte de la vida cotidiana, aunque la propaganda mostraba desfiles, obras monumentales y celebraciones patrióticas para reforzar el orgullo nacional. La imagen internacional de Corea del Norte, durante las décadas posteriores a la muerte de Kim Il-sung, el país continuó siendo objeto de fascinación y misterio para el resto del mundo. Su aislamiento, su rígido control interno y su estructura de culto al líder despertaron tanto críticas como curiosidad. Algunos gobiernos lo consideraban un vestigio del pasado, una nación congelada en el tiempo. Otros lo veían como un ejemplo de resistencia frente a la hegemonía occidental. Pero lo cierto es que Corea del Norte logró sobrevivir a pesar de las sanciones, las presiones diplomáticas y las crisis económicas. El régimen supo jugar con la percepción internacional, alternando periodos de apertura limitada con gestos de provocación controlada. Cada ensayo militar o reunión diplomática servía para reforzar la narrativa interna de que el país era respetado y temido. La imagen de Kim Il-sung seguía siendo el símbolo máximo de legitimidad. En cualquier encuentro oficial, su retrato presidía las salas, y su nombre era invocado como guía eterno. La continuidad del poder en manos de su familia, primero con Kim Jong-il y luego con Kim Jong-un, se justificaba como el cumplimiento de su legado. La arquitectura de la eternidad, uno de los aspectos más visibles del legado de Kim Il-sung, es la monumentalidad de la arquitectura norcoreana. En Pyongyang, cada edificio, plaza o monumento cuenta una historia. El Arco del Triunfo, más alto que su homólogo de París, fue construido en su honor. El monumento a la fundación del Partido del Trabajo muestra 3 manos sosteniendo un martillo, una hoz y un pincel, símbolos de los trabajadores, campesinos e intelectuales unidos bajo su ideología. El Palacio Kumsusan del Sol, donde reposan sus restos, no es solo un mausoleo, sino un museo viviente del poder. Cada sala recrea momentos de su vida, con objetos personales, fotografías y vitrinas que narran su camino revolucionario. Miles de visitantes ingresan anualmente para rendir homenaje, caminando en silencio sobre alfombras impecables, vestidos de manera formal
en uno de los rituales políticos más estrictos del mundo. Estos espacios no son simples obras arquitectónicas, son instrumentos pedagógicos. El Estado los utiliza para enseñar a cada generación que la historia del país comenzó con Kim Il-sung y que su espíritu permanece en cada rincón de la patria. La permanencia del mito. A más de 3 décadas de su muerte, el mito de Kim Il-sung sigue vivo. Su retrato aún domina las plazas, los billetes y las aulas. Cada ciudadano posee una insignia con su rostro y el de su hijo, que debe llevarse siempre en la ropa. Los libros escolares relatan su vida con detalle, desde su infancia hasta sus hazañas militares, como si se tratara de un relato épico. Para muchos observadores, esta devoción es una forma de control político, pero dentro del país se percibe también como una tradición cultural, una mezcla de respeto ancestral y fe en la estabilidad que representa su figura. La educación moral enseña que el pueblo coreano debe ser una familia unida bajo el liderazgo eterno del presidente Kim Il-sung. Así, su nombre continúa siendo el eje de la identidad nacional. Un balance histórico. Evaluar a Kim Il-sung implica enfrentar una paradoja. Por un lado, fue el líder que reconstruyó un país devastado por la guerra, que eliminó el analfabetismo y estableció un sistema de salud y educación universales. Logró que una nación pequeña, sin recursos naturales abundantes, sobreviviera en medio de la rivalidad entre superpotencias. Por otro lado, su régimen instauró un sistema autoritario, sin libertades políticas ni pluralismo. La concentración total del poder en una sola figura generó un estado donde la lealtad reemplazó al debate y la propaganda sustituyó a la información libre. Sin embargo, más allá de juicios morales, el hecho innegable es que Kim Il-sung moldeó el destino de su país de una forma única. Su huella es visible en la organización del Estado, en la ideología nacional y en la vida cotidiana de cada ciudadano. Su historia es la historia misma de Corea del Norte. Conclusión del legado. El relato de Kim Il-sung no termina con su muerte, ni con la de sus sucesores. Su influencia atraviesa generaciones, leyes y costumbres. El país que fundó sigue existiendo, con sus propias reglas, su propio tiempo y su propio relato. Para millones de coreanos sigue siendo el sol de la nación. En última instancia, la figura de Kim Il-sung representa el poder de una idea, la de construir una nación completamente independiente del mundo exterior, guiada por la convicción de su propio destino. Y aunque la historia lo juzgue con luces y sombras, su legado continúa definiendo uno de los experimentos políticos más singulares del siglo XX.